Un privilegio saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradezco a Dios por su cuidado, por su dirección, por su protección, por su cariño manifestado durante toda esta semana y por el privilegio que nos concede en permitirnos estudiar su palabra a través de esta lección de este trimestre que ha estado fenomenal, ha estado muy buena, las promesas, el pacto eterno de Dios. Vamos a estudiar esta semana la lección número 9 que lleva como título La señal del pacto. Vamos a hablar acerca de ese día especial creado por Dios y como lo vamos a ver para beneficio del ser humano, y vamos a mirar el papel fundamental que el sábado como día de reposo juega allí en el pacto que Dios ha realizado con los seres humanos desde el jardín del Edén hasta la eternidad, pero especialmente en el pacto en el Sinaí. La lección de esta semana inicia comparando el reposo sabático con un clavo. Dice el autor que con una regularidad inquebrantable, el sábado llega como un clavo y hace al sonido toc y nos devuelve cada semana al fundamento de todo lo que somos o de lo que podríamos llegar a ser. Dice el autor que andamos tan ocupados todo el día, todos los días, corriendo de un lugar a otro, corriendo de aquí para allá, gastando dinero, ganando dinero para tratar de vivir como queremos vivir. Y entonces el sábado aparece con una regularidad incesante y sin excepciones para recordarnos que cada grieta, que cada recodo de nuestra vida entonces le pertenece a nuestro Dios, que cada parte de nosotros ha sido creada por Dios para vivir en armonía con Él, y que lo principal entonces no es lo material, no es lo que podamos nosotros alcanzar o adquirir en esta tierra, sino cuánto de Dios podemos llenarnos para compartir también con otros en su nombre, para compartir con otros las bendiciones que Él nos ha regalado. Vamos a estudiar la primera sección de esta semana, lleva como título Los orígenes y presenta la verdad de que el sábado trasciende al pueblo judío. Algunos exclaman, y hemos escuchado a varios religiosos decir, el antiguo sábado judío, referirse al sábado como el día que Dios dio a los judíos, como el día que el Señor regaló para Israel, y que guardarlo, que santificarlo, que vivir entonces en armonía con Él es cosa del pasado, porque simplemente pertenecía a un pueblo específico. Pero nos vamos a dar cuenta con la Biblia en la mano que el sábado existía mucho antes de la existencia de los judíos. Se remonta a la misma creación. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, que el Señor hizo un séptimo día a la semana, agregó un día a la semana, el cual entonces tres cosas hizo con él. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Aunque allí en Génesis no se identifica a este día de reposo con el sábado, la expresión de descanso utilizada, Shabbat, va a concordar con la palabra para sábado, Sabbat. Bendito sea el Señor, coordinando, uniendo y mostrando que el día que el Señor descansó es el mismo sábado que tenemos hoy. Ahora, des en cuenta lo siguiente. La semana terminó, o la creación, mejor dicho, terminó el sexto día. Dios pudo haber terminado el sexto día, pero agregó un día más para tener con Él lecciones especiales para con nosotros, para nuestra vida, para nuestra relación. Así que al colocar el sábado en el jardín del Edén y no en el Sinaí, al promulgar el hecho de que el hombre debía descansar el sábado en el Edén, convierte este día en una bendición para toda la humanidad.
Porque Adán y Eva, los primeros que disfrutaron del reposo, los primeros que disfrutaron del descanso, no eran judíos, no eran colombianos, no eran venezolanos, no eran europeos, eran terrícolas. Porque si había una nacionalidad en ese entonces, era que todo el mundo era terrícola. Y otorga 3 bendiciones. A mí me gusta mencionar esto cuando hablo del sábado. Hay 3 bendiciones que el Señor trajo con el sábado para nosotros. La bendición del descanso físico, la bendición del descanso espiritual y la bendición del descanso mental. Lástima que no tenemos el tiempo para desarrollar cada una de estas bendiciones, pero alabado sea el Señor por dárnoslas, por regalárnoslas, porque el sábado entonces se convierte en ese día de gozo para nosotros. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué el Señor descansó el 7º día según Génesis 2, 2 y 3? ¿Estaba cansado? ¿Quedó agotado el Señor por la obra creadora? Definitivamente no. Dios no se cansa. Dios es todopoderoso. Lo hizo para dar un ejemplo a los seres humanos, para tener un día de comunión con los seres humanos, un día especial de acercamiento, aunque todos los días debemos estar con Dios y debemos comulgar con Dios. El sábado se erige entonces como un día para dedicar 24 horas a su servicio. Y desde la caída, el sábado ha ofrecido un punto culminante cada semana de encuentro con nuestro Salvador. Después de la caída de Adán y Eva, el sábado ha cobrado la importancia de tener esa oportunidad del encuentro de Dios con sus seres, con sus hijos amados, los seres humanos. Vamos a seguir estudiando la segunda sección, entonces el sábado antes del Sinaí. Tiene relación con esta primera sección que ya estudiamos, el origen del sábado, y vamos a hacerlo con la historia del maná. Éxodo 16, 23. El pueblo de Israel había salido de Egipto, una multitud de más de 2 millones de personas, entre hombres, mujeres, niños, entre los que eran israelitas de verdad y los egipcios que aprovecharon la coyuntura, lo que llama la Biblia la multitud mixta, que salieron entonces con Israel. Y cómo alimentar a tanta gente en el desierto. Alabo al Señor por la bendición, por el milagro ocurrido. Dice que el Señor les ofreció que les iba a enviar pan desde el cielo. Y al día siguiente ellos se levantaron y vieron una estera de algo blanco en el suelo. ¿Qué es esto? De hecho, la palabra maná significa ¿qué es esto? Y entonces Moisés les explica que es el pan que Dios le va a dar, la comida que Dios le va a dar, y ordena que cada quien recoja lo que se va a comer ese día, que nadie guarde para el día siguiente, que nadie guarde para el otro día, porque si se guarda va a dañarse, se va a podrir, se va a gusanar. Y de hecho, algunos guardaron previendo, me imagino que preocupados, ¿será que mañana cae? Mejor guardemos un poquito. Y entonces se agusanó. Pero entonces llegó el viernes. Y ya voy a mostrar por qué sé que es el viernes. Y cayó doble porción. Llovió el doble de la cantidad que llovía todos los otros días. Y Moisés ordena, hoy van a recoger lo que van a comer hoy y lo que van a comer mañana. Todo lo que van a comer mañana, prepárenlo hoy, cózanlo hoy, arréglenlo hoy. Y mañana no se va a gusanar. Y mañana tampoco va a caer, dijo Moisés. Así que se abre el día siguiente, el 7º día, el sábado. Y la gente, algunos salieron buscando maná, no había. Y los que habían guardado, cumpliendo la palabra de Dios, obedeciendo la orden de Dios, encontraron que su maná estaba intacto, que no se había gusanado para nada. Ahora miren qué interesante, durante 40 años, semana tras semana, el Señor repitió este milagro.
Semana tras semana el Señor instruyó allí a los israelitas de que el sábado era el día santo del Señor. Ahora, miren que el sexto día, Moisés le dice: lo que han de cocinar, cocínenlo hoy; lo que han de preparar, cocínenlo hoy; lo que han de preparar, prepárenlo hoy, porque mañana es el día sábado, el día de reposo. Y ahora, ¿cómo me prueba usted, pastor? Pudiera decirme alguien que ese día de preparación, ese sexto día, era el viernes de hoy. La Biblia también lo presenta. Aunque no tenemos el tiempo de buscarlo, te lo voy a dejar como una referencia. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, los últimos versículos. Está hablando de la muerte de Cristo Jesús. Y dice que Jesús murió y estaba por entrar el día de reposo, que era el día de la preparación. ¿Y qué día murió Jesús? Históricamente hablando, sabemos que murió un viernes. Y el capítulo 24 de Lucas dice que el primer día de la semana, muy tempranito, el Señor resucitó. ¿Qué día resucitó el Señor? Históricamente hablando, conocemos que resucitó el domingo. De hecho, se conoce como el domingo de la resurrección. Si murió el día de la preparación, que es el sexto, y históricamente murió el viernes, y resucitó el primer día de la semana, que históricamente resucitó el domingo, ¿qué día queda en el medio? El sábado. Así que, ¿cuál es el día de preparación? Sin duda alguna es el viernes. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Históricamente hablando, comprobado que ese es el día que Dios nos regaló. Ahora, ¿cómo debiera ser el sábado? El sábado debiera ser un día de delicia, ¿sabes? Y yo quiero desafiarte para que en el nombre del Señor hagas del día sábado un día de gloriosa relación con Dios. Un día de delicia. Haz cosas diferentes, cocina diferente, prepara una comida diferente. Haz que sea un día de fiesta como debe ser, porque el sábado es un día de fiesta definitivamente. La tercera sección de esta semana lleva como título La señal del pacto. 4 veces en la Biblia se va a designar el sábado como una señal. Éxodo 31, 13 y 17, y en Ezequiel 20, 12 y 20. En esos 4 versículos, entonces, el Señor va a hablar, va a manifestar que el sábado es la señal del pacto que Él ha hecho. Ahora, ¿por qué es señal? Es señal solo porque Dios así lo dijo, porque Dios lo estableció, porque Dios lo ha enmarcado. Ahora, vamos a darnos cuenta de la relación del sábado con el pacto. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo es que un día de reposo puede identificar un pacto de relación? Porque el pacto del Señor era un pacto de gracia. ¿Recuerda que lo hemos estudiado? No merecía Israel ser escogido. No tenía nada Israel que le recomendara delante de Dios. Ah, Señor, tienes que escoger a este pueblo, porque este pueblo es el más numeroso, porque este pueblo es el más inteligente, porque este pueblo es el más capaz. No, nada, no tenía nada que lo referenciara. Igual con nosotros. Simplemente la gracia del Señor nos ha escogido porque no tenemos, humanamente hablando, ningún valor. Y el sábado me recuerda entonces mi creación, mi origen, que también eso es un acto de gracia. El Señor no tenía por qué crearme. Y señala mi redención, que también es un acto de gracia. Así que guardar el sábado, más que salvación por obra, como algunos lo determinan, guardar el sábado es una señal de que acepto la gracia del Señor, de que reconozco de que sin Él no valgo nada, de que sin Él soy nadie y que todo lo que tengo lo tengo gracias a que el Señor me ha visto con misericordia, me ha escogido, no porque yo no merecía, sino porque Él así lo ha querido. La próxima sección lleva como título Señal de Santificación y nos refiere a Éxodo 31, versículo 13.
Y vamos a darnos cuenta que en este versículo encontramos dos cosas interesantes acerca del sábado. El sábado es una señal de conocimiento, dice, para que conozcan que yo soy Dios, que yo soy el Dios que los santificó, que yo soy el Dios que los liberó. Y también una señal de santificación. Guarden el sábado para que conozcan que yo soy el Dios que los santifico. Ahora, ¿cómo puede ser el sábado una señal de conocimiento? Para poder comprender esto, necesitamos entender el concepto de conocer, de conocimiento que tiene la palabra de Dios. Los judíos o los orientales tienen un concepto diferente de conocer al que tenemos nosotros. Para nosotros conocer simplemente va a la cabeza, es intelectual. Pero para un hebreo, para un judío, para un israelita, conocer tiene aspecto o integra aspectos intelectuales, relacionales y emocionales. Es decir, que para conocer hay que convivir. Yo siempre coloco este ejemplo. Si a un occidental le mandan a investigar acerca de la flor, entonces él va a un buscador de la computadora, escribe la palabra flor, saca una serie de artículos, los estudia, subraya, resumen y entonces dice, ya aprendí acerca de la flor, puedo hablar acerca de la flor. Pero si un oriental, a un israelita, a un judío le decían, necesito que conozcan la flor, que nos hables de la flor, no iba a la computadora, no iba a la internet. Iba a una flor, la tocaba, la olía, la sentía y entonces ahora decía, conozco la flor. Allí vamos a entender un poquito San Juan 14:1. Creed en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón. Y algunos decimos, bueno, pero si nosotros conocemos a Dios y conocemos a Jesús, ¿por qué vivimos turbados? Simplemente porque el conocimiento tuyo y mío es intelectual. Y cuando la Biblia dice cree, conoce, está hablando, identifícate, relaciónate. El conocimiento judío entonces tiene estos tres aspectos, intelectuales, cómo no, pero también relacionales, relaciónate, emocionales, es decir, sentimientos entran allí en juego. Por eso el sábado es una señal de conocimiento, porque nos permite relacionarnos con el Creador. Nos permite entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que conocer al Señor significa tener una buena relación con Él, como dice la lección de esta semana. Significa servirle, significa temerle, creerle, confiar en Él, buscarle e invocar su nombre. Y el sábado imparte entonces el conocimiento del Dios que nos santifica. Por eso es una señal de santificación también. Porque al obedecer, entonces se va cumpliendo en nosotros ese proceso de toda la vida, que también es un proceso de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la voluntad de Dios, que va preparándonos para hacernos idóneos, para estar con Él por toda la eternidad. Así que el sábado imparte esos dos conocimientos. Termina la lección de esta semana con la sección titulada Acuérdate del día sábado. Así comienza este versículo. Y es interesante porque ninguno de los otros 9 va a comenzar con la palabra acuérdate. Y antes de mostrar lo que la lección está diciendo, sin duda el acuérdate tenía dos intenciones. En primer lugar, recordar que ya existía. No fue dado allí en el Sinaí. Cuando a ti alguien te diga, no, el sábado lo dio el Dios al Sinaí a los judíos, dile mentiroso, mentirosa, porque Él lo dio en el jardín del Edén. Por eso cuando da la ley le dice acuérdate. Y segundo, porque Dios sabía que era el mandamiento que más fácil se iba a olvidar. El mandamiento que más fácil se iba a dejar a un lado. Ahora, la lección de esta semana presenta algunos aspectos interesantes en cuanto al acuérdate. Presenta ese acuérdate en 3 direcciones. En el pasado,
nos traslada entonces a la creación, que culminó casualmente con la institución del sábado como el día de reposo. Así que cuando el Señor dice, acuérdate, lleva al pasado, yo soy el creador. Sabes que yo siempre digo que cuando una persona no guarda el sábado, entonces no puede decir que Dios es su creador. Porque el único mandamiento que decía que Dios lo creó, lo está desechando. Él dice, no sirve, no hay que guardarlo. También tiene una dirección o una dimensión hacia el presente. Porque debemos nosotros guardar y santificar ahora el sábado. Nos recuerda el pasado, somos criaturas de Dios, pero no nos excusa de no hacerlo ahora. Tiene una dimensión presente. Y también una dimensión con el futuro, ese acuérdate. Porque entonces cuando guardamos el sábado, recordamos la salvación lograda por Cristo Jesús. La salvación lograda por el Señor. Así que nos damos cuenta que la creación y la recreación van tomadas de la mano, van juntas para arriba y para abajo, porque el mismo Dios que nos creó es el mismo Dios que nos ha dado entonces la salvación. Saben, yo quiero terminar este aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana alabando a Dios por el sábado, agradeciendo al Señor por ese regalo maravilloso que nos entregó en el jardín del Edén, lo que nos guardamos, lo que nos beneficiamos de él, porque fue hecho para nosotros. Podemos testificar que ha sido una de las mayores bendiciones. Por eso yo quiero desafiarte. Si ya tú guardas el sábado, agradécele al Señor. Hazlo con gozo, disfrútalo. Permite que sea un día de gran delicia para ti. Conviértelo en un día de fiesta personal y familiar. Si no lo haces, si todavía no guardas el sábado, entonces pídele a Dios que te ayude a entenderlo y hacerlo. Verás una gran bendición. Verás cómo tu vida es transformada en una experiencia maravillosa de relación y de acercamiento personal e íntimo con nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y te permita la experiencia del sábado cada semana para disfrutar con Dios. Dios te bendiga ricamente.